Bienvenidos. Mi nombre es Joana Gil. En esta oportunidad les hablaré sobre la clasificación de los contratos en el derecho romano. Comenzaré puntualizando que, según Bonfante citado por Gil, el contrato es el acuerdo de dos o más personas con el fin de constituir una relación obligatoria reconocida por la ley. Diferentes autores han clasificado los contratos en el derecho romano. Sin embargo, consideraré los criterios de clasificación utilizados por Gil en su ensayo sobre los contratos y los cuasicontratos como fuente de las obligaciones, quien toma como referencia a Bonfante. El primer criterio clasifica los contratos según la relación de su origen y los divide en contratos civiles y contratos de gente. El civil era exclusivo de cada pueblo o estado, mientras que el de gente hacía referencia tanto a los ciudadanos romanos como a los extranjeros. El segundo criterio es con relación al modo de formación o perfeccionamiento, que pueden ser contratos formales y contratos no formales. Los contratos formales, como categoría diferenciada de los consensuales y reales, son aquellos que se caracterizan porque su plena constitución precisa que el consentimiento se manifieste de una forma especial, establecida por la ley o por pacto. Es decir, que los contratos formales requieren de una formalidad específica para tener validez, mientras que los contratos no formales no la requieren. Los contratos formales se dividen en contratos verbales y contratos de letras. Los contratos verbales se perfeccionan con el empleo de palabras solemnes, mientras que los de letras se concluían mediante asientos en los registros en el libro Codes, que llevaba el pater familia, lo cual implicaba el orden en la economía doméstica. Los contratos verbales en la antigua Roma fueron el nexum, que fue el punto de partida de las relaciones contractuales romanas; ditio dotis, que servía para hacer jurídicamente exigible una promesa de dote; la policitatio era una promesa con la cual era suficiente para originar obligaciones en el derecho romano; la stipulatio, que era la estipulación de contrato verbal, la cual sirvió para obligar o servía para obligar la entrega de sumas de dinero de una cosa cierta o incierta. Esta giró en torno a múltiples y diversos objetos. Las instituta de Justiniano, que se ocupan de la división de las estipulaciones, admiten 4 clases: estipulaciones judiciales, estipulaciones pretorianas, estipulaciones convencionales y estipulaciones comunes. Por otro lado, los contratos de letras se dividían en el chirograppa y los singrappa. El chirograppa era una simple instrumentación firmada por el deudor que acreditaba una deuda a otra persona. Los singrappa eran documentos redactados en tercera persona, y estos se redactaban ante testigos que los sellaban y ponían su nombre conjuntamente con el sello y la firma del redactor. Mientras que los contratos no formales se dividían en contratos reales y contratos consensuales. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Por ejemplo, las compraventas, los arrendamientos, la sociedad y el mandato.
En cambio, los contratos reales, además del consentimiento, exigen la entrega de la cosa objeto de contrato, entre los que se pueden mencionar la fiducia y el mutuo, por medio de los cuales una persona mutuamente otorgaba una cosa como garantía. Sin embargo, con la fiducia obligaba a devolverla una vez satisfecha la deuda. Y el comodato, el depósito y la prenda, en los cuales una persona le entregaba gratuitamente a otra una cosa para que se la devolviera en una fecha convenida. El tercer criterio atiende a los efectos jurídicos y se dividen en contratos unilaterales o contratos también sinalagmáticos. En este caso, los contratos unilaterales eran los que producían obligaciones solo para una de las partes, por el contrario de los sinalagmáticos, que engendraban obligaciones para ambas partes y podían ser perfectos o imperfectos. Los sinalagmáticos perfectos generaban obligaciones recíprocas para ambos contratantes desde su origen. Por su parte, los sinalagmáticos imperfectos nacían como contratos unilaterales, pero posteriormente se convertían en bilaterales, es decir, en sinalagmáticos, ya que le generaban obligaciones al acreedor. El cuarto criterio es desde el punto de vista de los poderes de apreciación del juez y se dividen en contratos de derecho estricto y contratos de buena fe. En los contratos de derecho estricto, el juez debe atenerse a la letra misma del contrato, sin hacer consideración alguna de la equidad, mientras que en los contratos de derecho de buena fe, el juez llega a un arreglo conforme al principio de equidad. El quinto criterio es según el punto de vista de su naturaleza, que divide los contratos en contratos gratuitos y contratos onerosos. Los gratuitos son aquellos en los que el beneficio es solo para una de las partes, a diferencia de los onerosos, en los que hay un intercambio de prestaciones y pueden ser contratos conmutativos y contratos aleatorios. Los conmutativos eran cuando las prestaciones de ambas partes se encontraban fijadas de antemano. En cambio, los aleatorios era cuando las prestaciones de una de las partes no se encontraban fijadas de antemano. Del sexto criterio, según la relación de dependencia, están los contratos principales y los contratos accesorios. Los contratos principales no necesitan de la existencia de un contrato previo. Por el contrario, los contratos accesorios requieren la existencia de un contrato principal. El séptimo y último criterio atiende a la clasificación, de los cuales surgen los contratos nominados y los contratos innominados. Los nominados son aquellos que están señalados en el Código Civil. Por su parte, los innominados son aquellos que no están reglamentados en la ley. Entre los principales contratos innominados tenemos el aestimatium, en el cual el deudor que ha recibido un objeto estimado lo hace con encargo libre de venderlo. El precarium, que es la concesión gratuita de un objeto con pacto de restituirlo. La permuta,
que se refiere al intercambio de una cosa por otra. Y por último, la transatio, que es un pacto por el cual las partes llegan a un convenio acerca de cuestiones litigiosas o dudosas. Bueno amigos, les dejo las referencias consultadas para realizar esta presentación. Espero que les sirva de ayuda y que les guste el material.